Bueno, estamos en una nueva edición de Notas al Pie, como siempre con el apoyo de Fondo de Fomento de Artes Escénicas, con las Cuatro Plumas Club de Arte. En esta ocasión nos encontramos con Cristian Palacios. Cristian, muchas gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes por la invitación. Bueno, nos gustaría empezar justamente por tus orígenes, por ese punto donde vos sentiste que hubo un cambio, una diferencia respecto a lo que venías haciendo y el, el momento en el que justamente se forma esta iniciativa hacia el arte, particularmente hacia la escritura y hacia la dirección. Bueno, a ver, hablando específicamente de los orígenes, yo siento que siempre hubo como una inclinación hacia el mundo de las artes, o sea, podría ser que desde que tengo 3 años, ¿no? Digamos, siempre digo, yo era el chico que lee, digamos, el chico que dibujaba, hacía historietas, me gustaba mucho crear. Mis viejos me incentivaban un poco también eso. Sí, por decir 2 cosas o 3 cosas, digamos, respecto de quiebres, como vos decís. Uno es muy chico, digamos, antes de empezar el secundario, o mejor dicho, cuando empiezo el secundario, mis viejos siempre me habían incentivado mucho la parte literaria, porque yo escribía y leía mucho, siempre escribí y leí mucho. Y tenía como esa fantasía de cosas. Aunque de chico tenía la fantasía de ser director de cine, ¿no? Ser director ni de teatro ni de... Pero mi mundo era la escritura, ¿no? Y cuando empiezo el secundario, yo mismo por mi propia cuenta digo, quiero hacer teatro, ¿no? O sea, como algo ahí que me aparece como ese deseo que era propio, ¿no? No era volcado por mis viejos, me mandaban al taller literario porque les parecía que podía ser algo que me iba a servir a mí para mi desarrollo. Entonces, quiero hacer teatro y fui a un taller de teatro del Pío 12, que era donde yo hice la secundaria, que era un taller de teatro con una profe que ya falleció ella, Rosita, que era una profe de literatura que daba teatro, o sea, pero bueno, ella era muy piola y ahí me pasó todo lo que les pasa a los que empiezan teatro, ¿no? O sea, descubrir también algo de la sexualidad, ¿no es cierto? O sea, la cuestión de ir a un lugar donde había chicas y donde de repente te podías tocar en el escenario con una chica y nada, eso, tocar, digo, en esa fantasía de la adolescencia, esa expulsión sexual de la adolescencia, que después yo viví cuando fui profe de adolescentes, que está latente, digamos, sin que sea nada malo, ¿no? Es como parte de ese juego, o sea, ese mundo mágico donde había libertades que en el resto del mundo no había, que en el resto de la vida no había, ¿no? Y después como inflexión, digamos, bueno, a ver, yo después de eso hago teatro profesional por primera vez en el año 1996, que es cuando entro a formar parte de una obra que se llama La Lección de Anatomía, que se llamaba La Lección o se llama La Lección de Anatomía, porque creo que se sigue haciendo, que es una obra histórica que había tenido, en ese momento tenía 25 años ya en cartel y ahora tiene como 50 años. Yo tenía 17 años y empiezo a trabajar ahí, terminando el colegio, en la secundaria, lo cual fue un flash. Pero creo que después mi momento así como muy fuerte fue cuando yo estaba, creo que supongo pues hablaremos de eso, pero yo estaba en De la Guarda, yo estaba haciendo Villa Villa, por lo tanto había dejado la escuela secundaria, yo daba clases en una escuela secundaria, había dejado de dar clases, había estado con De la Guarda, y de repente se termina eso, se termina el proyecto ese. Y en ese momento aparece como esa necesidad de decir, bueno, y ahora tengo que buscarme ingresos, ¿no? O sea, tengo que vivir, ¿y qué hago, no? ¿Qué voy a hacer para vivir, no? O sea, ¿qué voy a hacer? Y ahí empieza toda una lógica diferente, que es la que creo que tengo hasta ahora, que es decir, bueno, hay que generar, ¿no? Hay que generar trabajo, hay que generar fondos, hay que generar trabajo, y no tengo que estar esperando que vengan a decirme a mí, te voy a contratar, digamos. Supongo que hay gente que hace su carrera, obviamente, bien, diciendo, bueno, esperando que lo contraten, o yendo a castings, o buscando directores que lo busquen, ¿no? Que está buenísimo. Yo no hice ese recorrido. Yo una vez que me quedé afuera dije, bueno, no, yo quiero generarme mi propio laburo, ¿no? Y entonces ahí empezó todo un proceso de sobre todo con la Compañía Nacional de Fósforo, que es el grupo de teatro, de bueno... La fundás vos con... Sí, me estoy adelantando, ¿no? Porque está yendo a los quiebres, pero sí, la compañía, del 2002, digamos, nace la Compañía Nacional de Fósforo, que estaba Paula, mi compañera actual, y un montón de más gente, digamos, que muchos de ellos todavía hoy son actores o actrices de la compañía, o después fueron actores y actrices, que no siguieron siendo parte, digamos, del grupo, del núcleo que mantiene la compañía, pero que sí son actores amigos, que siempre laburan con nosotros. Sí, la compañía ya estaba, ya existía, ya habíamos hecho algunas cosas, pero a partir de ese momento fue como, bueno, hay que ponerse a hacer, hay que generar laburo, ¿no? Y ahí aparece todo, bueno,
el mundo de conseguir financiamiento, ¿no? Que es un mundo que yo no desconocía, no me había metido nunca, ¿no? Bueno, esos 3 quiebres puedo yo como identificar. El cuarto todavía no llegó. O sea, así. Bueno, mencionaste ahí los trabajos que tenemos, que queremos hablar. Villa Villa, que eras muy pibe y, Sí. y se da una situación de viajar con esa obra. ¿Y cómo es todo eso? Primero, ¿cómo llegás? Ajá. ¿De qué iba? Y cómo llegan a hacer la gira, ¿no? Bueno, Villa Villa para mí es muy linda la historia. Yo en ese momento tenía un grupo de circo, se llamaba el Circo Cicuta, grupo de circo que estaba en 3 de febrero radicado, éramos amigos, hacíamos circo, nos empezó a ir muy bien con el grupo, nos hacíamos mucha calle, y en el año 2003 nos vamos a vivir todos juntos, ¿no es cierto?, con el grupo, hacemos un centro cultural, qué sé yo, bueno, eso no terminó muy bien, porque fue un año de locura, terminamos peleados todos, separándonos, no sé, es el grupo, o por lo menos yo me fui del grupo, y muy peleado, ¿no? Muy peleado con el grupo, con la vida, con la gente que estaba ahí, ¿no es cierto? En ese momento estaba, dentro del grupo de circo estaba, bueno, Matías y Mariano Bassi, que son los dos muy amigos, y me acuerdo que, bueno, que con Mariano, que además éramos muy amigos, nos juntamos en un bar a charlar, no, que no perdamos la amistad, aunque nos hayamos separado profesionalmente, sí, ¿no? Qué sé yo. Y después de eso, me anoto al casting de La Guarda, que en ese momento hicieron 2 castings, uno en el 2001 creo que fue, y que fue en el 2004, principio de 2004. Casting de esos masivos, multitudinarios, 1500 personas, un reality, porque además te filmaban, ¿no? Y bueno, y empiezo a pasar. Era así, bien reality, me acuerdo que decían los apellidos de cada uno de los que habían quedado, y si no te nombraban era que... Pero te hacían un plano tipo cuando te decían tu nombre. Sí, estaban filmando todo el tiempo, voy a las cámaras, y no te hacían un plano en ese momento porque era mucha gente, entonces, pero te iban diciendo los apellidos de los que habían quedado. Y si no te leían era porque no quedaste. O sea, básicamente. Entonces cuando estaba llegando la letra de tu apellido, decías... Y bueno, fui pasando. Y lo más gracioso, digamos, por eso empecé a contar historias desde atrás, es que Mariano Bassi, mi amigo, también estaba pasando, pero a la tarde. Yo estaba a la mañana y él estaba a la tarde. Pasamos, y no nos encontrábamos encima. Y estábamos hablando de 1500 personas y quedamos 24. Y estábamos los dos. cuando termina, que estábamos los dos. Y bueno, y fue muy fuerte eso, porque con Mariano éramos muy amigos, seguimos siendo muy amigos al día de la fecha, y de repente nos encontramos en Moscú viviendo juntos, haciendo funciones con De La Guarda. Bueno, yo en ese momento daba clases en una escuela secundaria, de literatura, era profe de literatura, y me acuerdo eso, de que, no sé, en marzo estaba dando clases en una escuela y a los 6 meses estaba colgado boca abajo, medio desnudo en Moscú, diciendo que hago acá, ¿no? O sea, como yo me había hecho así la vida. Además, todo esto es literal, ¿eh? Estaba colgado a 10 metros de altura, medio en pelota, porque el personaje tenía como una especie de taparrabo con el culo al aire, boca abajo, ¿no? Diciendo, ¿cómo llegué a esto, no? Y en Moscú, decimos. Así que más o menos esa fue mi experiencia de La Guarda, fue muy linda la experiencia. Pero vos hablas de algo empresarial, manejo empresarial, cuando hablas de ese proyecto, ¿puede ser? Claro, sí, yo creo que es un proyecto comercial, digamos. Yo digo que tengo la suerte de haber pasado por los 3 mundos del teatro, que es el teatro comercial con De La Guarda, el teatro independiente con la vida mía, ¿no? Todo lo que hago, y después también el teatro oficial, que algunos proyectos que hice de teatro oficial, que igual fueron raros, digamos, nunca fui convocado al teatro oficial por fuera de la compañía, ¿no? O sea, hicimos 2 proyectos de teatro oficial que fueron también proyectos de la compañía, lo cual fue una cosa medio, una mezcla. Pero sí, abordar un espectáculo puramente comercial, con una estructura comercial. Vos eras un empleado, digamos, te trataban bastante mal, de hecho. O sea, pasaba que de repente yo estaba ganando muy bien para los parámetros míos, pero para los parámetros de un show de esas categorías, de esas características, con el riesgo físico que implicaba y con la rotura del cuerpo, digamos. Yo hasta ahora vengo con suerte, pero
pero muchos de mis compas que estaban en De la Guardia, todos se rompieron en algún momento posteriormente, digamos, tuvieron que operarse de la rodilla, tuvieron que problemas de cadera, porque era muy exigido el show físicamente, y bueno, yo algunos dolores que tengo, que digo, esto viene de aquella época, pero bueno, no me rompí, digamos, todavía no me rompí, pero muchos compas se rompieron, muchos compas tuvieron algunos dolores. Y nada, para ese estándar, digamos, si bien yo ganaba más que lo que ganaba en la escuela, para ese estándar era poco. Entonces era como bastante negreado el asunto. Después re turbio, digamos. Me acuerdo que lo voy a decir además, porque o sea, cuando firmamos los contratos estaban radicados en Panamá. Con lo cual, imagínense, todavía del Panama Paper no se sabía nada, pero ya era como, ¿qué onda? ¿Por qué esto está radicado en Panamá? Qué internacional que es esta empresa. Sí. No, y después más allá de todo, digamos, cuando fuimos a Moscú, que fue la gran gira que yo hice, digamos, después hice una gira por Colombia y después tuve la suerte de hacer a Argentina, que estuvo buenísimo eso. Digo, Argentina acá estaba buenísimo y después hicimos Rosario y Mar del Plata y Córdoba. Córdoba fue increíble. Mar del Plata fue muy mal, fue un fracaso. Y Moscú, que fue para mí la gran gira, porque fue mucho tiempo, fue muy lejos, vivir en unas condiciones muy diferentes, digamos, en la Rusia en invierno, ¿no? Y me acuerdo que nosotros mirábamos todo, digamos, el lugar donde estaba una especie de mega boliche que habían hecho para De la Guardia. Y decíamos, esto es lavado de dinero de acá a la China, no puede ser de otra manera, ¿no? Así que bueno, no sé, no tengo, como dicen, no tengo pruebas, pero tampoco dudas. Así que. Cristian, nos contabas, bueno, esta experiencia tan comercial y irnos para el otro lado también con, bueno, por ejemplo, mencionarte La Causa Justa, ¿cómo fue trabajar con eso? El proyecto de La Causa Justa. Bueno, y también justo es un proyecto que hice con Mariano Bassi. Claro. Con Mariano habíamos hecho una obra juntos en el 2006, que yo lo dirigía a él en un proyecto de él, un texto de él que se llama El Eterno, una obra muy, muy de Mariano, muy propia de él. Y bueno, pasó el tiempo, seguimos siendo amigos, qué sé yo, pero por ahí no tan vinculados en lo profesional. O sea, él actuaba por su lado, yo actuaba por mi lado. Y un día nos juntamos y dijimos, che, hagamos algo de vuelta juntos, hagamos juntos. Y apareció este texto, que es un texto de Osvaldo Lamborghini, que es un escritor que a mí me fascina. Y que me acuerdo que nos acordábamos los dos de que cuando yo era chico y estudiaba en la Facu, en Filosofía y Letras, leíamos La Causa Justa y nos moríamos de la risa. En ese momento vivíamos juntos con Mariano y nos cagábamos de la risa con el texto. Y entonces dijimos, bueno, hagamos ese texto, ¿no? Entonces ahí arrancó ese proyecto que fue agarrar, básicamente queríamos como conservar el texto, no modificar el texto, digamos, hacerle una dramaturgia, que significa este proceso de llevarlo a la escena. Y para mí dramaturgia es todo lo que pasa en la escena, ¿no? No es solamente lo que se dice, sino todo, es muy al revés, digamos, creo que lo que se dice es una parte más de la dramaturgia. Entonces, lo que se dice el texto propiamente dicho era Osvaldo Lamborghini y no queríamos tocarle una coma. Sí, obviamente lo cortamos, porque si no hubiera durado 4 horas la obra. Entonces, lo que hicimos fue un proceso de tachado, más que nada, ¿no? Esto no. Y después, nada, fuimos construyendo la dramaturgia en conjunto con Mariano de lo que va a pasar en escena. Y ahí salió La Causa Justa, que fue un espectáculo que a nosotros nos gustó mucho cómo quedó, nos gusta mucho cómo quedó, nos fue muy bien en su momento cuando se estrenó, y bueno, ahora lo seguimos moviendo todavía. Como es un texto que parece que no habla de cualquier otra cosa, pero en un punto está hablando de la Guerra de Malvinas. Entonces el año pasado presentamos a un concurso que hubo que se llamaba Malvinas Memoria del Instituto Nacional del Teatro, y quedó porque es muy lateral lo que dice sobre Malvinas. Es una frase, ¿no? Dice un personaje que se para y dice, bueno, yo en la Argentina que ahora está en guerra con las Malvinas, no sé qué. Pero nosotros creemos que el cuento está hablando todo de Malvinas, ¿no? O sea, con la idea de la causa justa y todo. Yo te pregunto, a nivel puesta, el momento en el que él se da vuelta y se baja los pantalones, ¿no? Sí. Y tiene ese calzón. Eso, como preguntarte ya por esa decisión de esa apuesta de cómo se llega a ese momento. Que pareciera que realmente es un momento sorpresa de decir, bueno, ¿qué va a hacer? Se baja los pantalones. Sí. No sé cómo se llega a esa decisión. No, bueno, a mí siempre me gusta decir que tanto cuando uno escribe como cuando uno se pone a dirigir, lo interesante es cuando pasa lo que no estabas esperando. O sea, uno tiene como planes, sabe hacia dónde va, hacia dónde quiere ir.
lo lindo es cuando de repente aparece eso que vos no sabías que iba a pasar, ¿no? O sea, que de repente, ¡ah! Hagamos esto, ¿no? Y aparece la idea, ¿no? Y de repente todo cierra, ¿no? Bueno, y ese fue uno de esos momentos, digamos, fue como, che, y acá, bueno, nada, apareció. Mariano es muy, tiene una naturalidad muy, muy expresiva para el humor, es muy bueno haciendo humor, ¿no? Y le sale naturalmente. O sea, y cuando empieza como a improvisar y a... es muy buen actor, ¿no? Más allá de eso, pero además cuando empieza a improvisar con el humor y qué sé yo, le salen cosas increíbles, ¿no? O sea, que vos decís, ¿cómo se le ocurrió esto? Bueno, no sé, tiene un inconsciente que está muy preparado para el humor y de ahí le sale, ¿no? De ahí sale. Entonces, seguramente fue algo que propuso Mariano y entonces ahí el director lo que tiene que hacer es como detectar esos momentos, detectar de eso lo que va y lo que no, ¿no? A Mariano o a ese tipo de actores que son muy... me sale la palabra propositores, pero es una palabra que no es. O sea, actores que te proponen todo el tiempo, ¿no? Ahí lo que tenés que hacer vos es discriminar lo que sí y lo que no, aunque todo te guste, porque decís, qué bueno todo lo que estás proponiendo, pero bueno, hay que decidir, ¿no? Porque si todo te gusta es porque algo, o sea, no le podés dar todo al público, ¿no? Entonces, ahí lo que tenés que hacer vos con esos tipos de actores, o lo que yo hago con ese tipo de actores, es decir, bueno, buenísimo, los dejo hacer y después digo, bueno, esto sí, esto no. O a veces le digo, decidí que sí, que no, ¿no? Decidí vos. De todas esas cosas que me mostraste, todos esos chistes que me mostraste, elegí uno. O sea, no me hagas los 100. Elegí uno, porque si no son chiste. Y bueno, ese momento particular es un momento que sirve mucho, rompe con la isotopía del espectáculo, es escandaloso, digamos, tiene como una virtud que tiene ya el texto de Lamborghini, digamos, por eso no es algo, tiene como esa capacidad de escandalizar, y algunos se puede escandalizar, otros se puede reír, que realmente lo que pasa es que la gente se ríe, que es lo que busco, no buscamos escandalizar para que la gente se vaya indignada, pero a la vez el cuento de Lamborghini es así, entonces hace sentido, ¿no? Digamos, no es que es un gesto que no tiene nada que ver con nada, sino que el cuento de Lamborghini también tiene esa capacidad de que vos decís, ¿qué estoy leyendo? Pero a la vez te reís, ¿no es cierto? Y a la vez decís, esto es tremendo. Bueno, y un poco por eso fue la decisión de, lo cuento por si la gente no lo vio, seguramente no lo vio, que se baja los pantalones y tiene estampado en el calzón las Malvinas, ¿no? O sea, y muestra el culo que tiene las Malvinas tatuadas. Cristian, nos gustaría mencionar también Mundo Vilina, también que nos cuentes cómo fue este trabajo, digamos, desde la escritura y después de llevarlo claramente a escena. Bueno. Y encima viene haciendo un gran recorrido, es como algo que sí, está fresco todavía y seguirá. Es algo mucho más reciente. Y vamos en santo temporales dale. ahora. Vamos no, Mundo Vilina es un trabajo que el texto es una novela mía que yo había publicado en el 2008, que ahora se acaba de republicar. Está buenísimo eso porque la editorial que lo publicó en 2008 se fue del país y entonces quedó como huérfano el libro y ahora lo tomó la Alfaguara, así que se republicó en la colección de Alfaguara para niños, así que está buenísimo. Y bueno, y es un texto que nació originalmente con mi voluntad de escribir una obra de teatro. Tenía como una especie de historia que asomaba ahí, se terminó transformando en una novela. Y quedó como la idea de hacer una obra de teatro con eso para más adelante. De hecho, me acuerdo que cuando firmé el contrato editorial, hay un ítem que dice, ¿no? O sea, derechos por reproducciones, adaptaciones, qué sé yo. Y yo pedí que eso me lo dejaran a mí, porque yo quería hacer la adaptación teatral. Me dijeron que sí, que no había problema, porque es como una cosa que todo el mundo pone, bueno, y todos dicen, bueno, sí, no pasa nada. Porque generalmente los escritores no hacen sus propias adaptaciones teatrales. Bueno, pero yo sí, entonces decía, bueno, déjenme eso a mí. Y bueno, quedó hasta que lo conozco Omar. Yo lo conocía de nombre, qué sé yo, pero más o menos en el 2012, 2013, yo me vinculo mucho con San Martín y con Ballester y con toda la región, porque yo en ese momento era consejero del CPTI. Yo fui de la primer camada de consejero del CPTI, fui de esta región, ¿no? Y entonces empiezo, bueno, a recorrer las salas de la región y caigo en espacios. Nos empezamos a vincular con espacios y con toda la gente de la región. Se produjo yo tengo un muy buen recuerdo de ese momento, una experiencia linda, digamos, en cuanto a lo que se generó en compañerismo, en relaciones que antes no existían, de repente de las salas de Ballester con la sala de San Miguel, con la sala
Y bueno, y ahí, bueno, lo conozco más, hacemos muchas cosas, empezamos a hacer cosas juntos, más que nada desde lo político, digamos. Y entonces en un momento le digo, Omar, yo tengo una obra, quiero que la hagas vos. quiero que hacerla con vos, ¿no? Entonces le paso el texto. Y Omar me dice, está buenísimo. Desde entonces empezamos a pensar, quedó ahí, empezamos a pensar ideas. Hasta que en un momento le digo, Omar, vamos a hacerla. Dale, vamos a hacerla, me dice. Y entonces ahí Omar propone que entre Mica, que yo la conocía también, pero no la conocía mucho. La conocía de haberla visto en la región, o haber visto algo de ella, creo que había visto Julieta ya. Y me dice, ¿por qué no la llamamos a Mica? Le digo, sí, dale, no hay problema. Bueno, y ahí empezó, y en realidad fue muy loco porque no nos conocíamos tanto creativamente, digamos, nos conocíamos desde lo político, desde la militancia teatral, desde el hacer, digamos, pero no desde la creación, que es un riesgo, porque vos por ahí te llevas muy bien con una persona y cuando empezás a crear juntos y juntes, te empezás a llevar muy mal. Porque nada, los procesos creativos son difíciles, entra a jugar mucho el ego, ¿no? Entonces, aparte es una tridirección, Mundo Vilina. Mundo Vilina es dirigida por Omar y Mica. Yo ahí me entregué. Bidirección. Sí. Yo ahí me entregué. Vos eras el autor y... Yo era el autor y el actor, claro, y el actor tiparra, titiritero. En su momento igual no sabíamos, o sea, cuando yo le hago la propuesta a Omar no sabíamos si Omar iba a ser el actor, si yo iba a ser el actor, si íbamos a llamar a un actor o actriz por afuera, e incluso no sabíamos si iba a ser un unipersonal o si iban a ser dos. O sea, no había una decisión. Hasta que en un momento Omar dice, no, está bien, me parece que tenés que ser vos el actor de la obra. Y yo ya varias veces me pasó de actuar en obras que yo escribí, y siempre mi política y mi principio es, me entrego, digamos, digo, hasta acá llegó el dramaturgo, ahora soy actor, salvo que obviamente surja alguna duda, alguna cuestión, algo que no tengo problema, digamos, en entregarme completamente al proceso. Y en ese caso lo hice así, fue entregarme completamente al proceso, digamos, como dramaturgo llegué a un punto, de hecho, la dramaturgia de Mundo Vilina, o sea, vuelta como con Lamborghini, el texto es mío, pero la dramaturgia la firmamos los tres, porque la fuimos creando con Mica, Omar y yo, digamos, en escena. Si bien el texto, las palabras que se dicen son mías, esa dramaturgia, esa parte es de los tres, ¿no? Y si nos remontamos a esa idea rectora de Mundo Vilina, ¿qué te lleva a decir, yo quiero escribir? Quizá, bueno, es más confuso entender por qué uno quiere escribir de lo que escribe, pero esa idea de por qué esa niña con el cuco y esa cuestión, ¿no? Bueno, yo creo que ahí apareció antes, ¿no? En la novela. Muy fuerte el deseo de escribir algo para infancias, que sea diferente, y que sea... Yo siempre digo, bueno, algo para infancias que a mí me hubiera gustado leer, digamos, o sea... y de hecho en Vilina hay un montón de lecturas mías en Vilina, algunas conscientes y otras inconscientes, digo, otras que después un día leyendo esto digo, mirá, esto está en Vilina, o sea, esto apareció en la obra, en la novela, pero básicamente siempre cuento lo mismo, digamos, yo tenía en ese momento trabajábamos con la Compañía Nacional de Fósforos con una actriz que era bajita, y además parecía muy nena, ella tenía, no sé, 25 años, pero parecía de 13, y un actor muy alto. Yo digo, hay que hacer algo con estos dos, con este dúo, ¿no? Bajito y muy alto. Y entonces ahí se me ocurrió la historia esta de una nena que tiene un monstruo que vive bajo su cama, ¿no? Y empecé a darle vueltas, cómo era la relación, hasta que un día de repente dije, no, pero pará, el monstruo, la nena tiene que ser mala, ¿no? Y tiene que usar al monstruo para sus propósitos, ¿no? Y ahí apareció esta idea del monstruo que se come todo, ¿no? Que se come, y sobre todo esta parte que es la que más genera como escándalo, ¿no? O sorpresa en los espectadores, sobre todo en los espectadores adultos, que es cuando se empiezan a comer a la mamá, al papá, a las amigas. Aparte ella desea, ¿no? Como cierto mal hacia el entorno. Sí, ella quiere destruir el mundo, pero de repente cuando empieza a pasar, hay un momento de la obra que para mí es muy lindo, muy interesante y que también está en la novela, que es que ella no sabe bien qué reacción tener, ¿no? De hecho, en la novela, por ejemplo, ella cuando descubre que el cuco se comió a la mamá, dice, no sabe qué hacer y no sabe si ir a avisarle al papá o no, o dejar que el cuco se coma al papá también. Y en ese momento decide ir a avisarle, pero el papá no le escucha. Y entonces ahí ella, cuando termina el cuco comiéndose al papá, al tío papá en realidad, en la novela dice, bueno, que ya sí, ahí sí se entrega. Dice, ya está. O sea, se lo comió, bueno, ahora que se coma todo el mundo. Y en la obra de teatro pasa algo parecido, es que dice,
Vilina decía, no sabe si llorar, saltar de alegría, salir corriendo. ¿No? O sea, tiene ahí una cosa de complejidad que para mí es linda porque es mentira que el niño es un ser plano, ¿no? Ni cualquier ser humano, persona, ¿no? Todos tenemos esa cosa de decir, quiero que pase esto, pero si pasa me da mucho miedo, ¿no? O sea, eso que está en el cuento de los 3 deseos clásico, ¿no? Donde te dan la posibilidad de elegir 3 deseos, pero los deseos te tornan amenazadores, ¿no? Porque algo pasa que te amenaza. Bueno, un poco es eso, es ese leitmotiv del deseo que se cumple, ¿no? Y qué pasa cuando el deseo se cumple, ¿no? Ahí aparece la amenaza, aparece el miedo, no por aquello que el deseo pueda traer, sino por la misma consecución del deseo trae consecuencias que vos no estás esperando, ¿no? Que es un poco lo que le pasa a Vilina. Y antes de pasar tenemos muchas horas para hablar, entonces vamos a ir a hacer un salpicado, pero esa decisión de introducir en la obra la cuestión de la muerte y de ciertos tabúes que pareciera ser que por momentos hay en las obras infantiles de lo que no hay que hablar, como una tamización Disney de algunas cuestiones que, bueno, ha hecho Disney también cosas con muerte, ¿no? Porque la obra empieza con el funeral de un payaso, ¿no? Sí. Digo, bueno, primero, ¿cómo trabajaron esa decisión de decir, no, vamos a fondo mostrando el símbolo del ataúd, que es fuerte para una obra infantil, decir, bueno, mira, hay una muerte, y el por qué ir tan a fondo con decir, bueno, se va a comer a la vieja, se va a comer al papá, y no va a ser una obra tamizada. Sí. No, y es porque hay que ir a fondo. Ahí sí, digamos, me parece casi que es no sé si una regla, pero sí, para mí una regla de cuando vos se te ocurre una idea y haces una propuesta, tenés que ir a fondo, porque para quedarte a medias, ¿para qué te vas a quedar a medias? Digo, después, bueno, podés decidir volver y tamizar. De hecho, Vilina tiene un final políticamente correcto, tanto la novela como la obra no terminan, digamos, terminan como reponiendo algo de la catástrofe, ¿no? O sea, de hecho, por eso se publicó, porque me acuerdo cuando fui a la entrevista con las editoras, ellas me decían, bueno, nada, leíamos y nos escandalizábamos cada vez más, y después vimos que terminaba bien, y ahí dije, bueno, está bien, se puede publicar, ¿no? Digamos, pero, no sé, yo creo que tiene que ver con esta idea de que en realidad la muerte es un tema en la infancia, es un tema en toda la vida, ¿no? O sea, es el gran tema de la vida. Pero también en la infancia es un tema la muerte. Y bueno, muchas, como vos decís, uno tiene como la idea de que Disney es como el emblema de lo comercial. Si alguien aprovechó la muerte es Disney. No, eso es así, cuando dije fue como no. O sea, el Rey León. Claro, sí, ¿no? Y Oesterhel, el historietista, el guionista historieta, él decía que el gran éxito del Eternauta venía de que él dice, yo usé un personaje que nadie usaba, que era la muerte, dice él. Y fíjense que lo que hace el Eternauta es lo que después va a hacer Game of Thrones, Lost y todo, que es matar a los personajes principales. Oesterhel lo hizo antes. O sea, que es que vos te encariñás con el personaje y después te lo mata. Entonces llega un momento que vos decís, ¿qué va a venir? Porque si me mataron a Lucas... También hizo Hitchcock, ¿no? Bueno, claro. Sí, claro. Bueno, Hitchcock en Psicosis, sí. La película te mata a la protagonista, claro. Claro, pero ahí, digamos, creo que tiene que ver más con... Primero que está en un género que ya sabés que hay. Y además ahí tiene que ver con un procedimiento donde la película gira abruptamente 180 grados. Yo me digo que en un género que es el de aventuras o qué sé yo, Oesterhel, digamos, decidió que en ese proceso donde el personaje está, no se iba a saber quién iba a sobrevivir, ¿no? O sea, un poco que digo, por eso menciono Game of Thrones o Walking Dead, ¿no? Donde vos ves eso, ¿no? Que lo que te tiene ahí es que no sabes realmente cuál de los personajes va a sobrevivir y eso te genera un componente de intriga y de expectación que vos decís, bueno, ¿no? Se va a salvar Glenn después de la 5ª temporada. Y no se salva. No la vio de Walking Dead. Todo, ¿no? Sí. Pero no spoileemos. Que incluso es interesante porque, por ejemplo, en los cómics de The Walking Dead, yo siempre digo, son muy inteligentes, pues hacen mucha plata por eso, pues son muy inteligentes. Y vos en los cómics de Walking Dead hay personajes que en la serie están vivos y en los cómics están muertos y viceversa, con lo cual tampoco si leíste los cómics sabés si van a sobrevivir o no.
yo siempre digo, bueno, a lo comercial hay que mirarlo, digamos, con cierta desconfianza, pero no nos dejemos de aprender, porque tienen mucho tiempo y mucho dinero para ponerse a escribir y a pensar cómo hacerlo, con lo cual sería un error pensar que son todos, lo hacen todos mal. Al revés, digamos. Hay muchas cosas que son decisiones que son muy buenas, están muy bien hechas, justamente porque tienen mucho tiempo y mucho dinero y muchos equipos construyéndolo. Entonces, bueno, ¿cómo competís con eso? Obviamente con la autenticidad propia del teatro independiente y de la escena independiente, pero también tomando esas herramientas, ¿no? Y yo, bueno, volviendo un poco a la pregunta, que me fui mucho de tema, creo que eso, que aparecía ahí la muerte, es un componente que a mí me gusta mucho, que me parece que es lindo, y además queríamos mandar un payaso. O sea, claro. Con Omar siempre decimos, bueno, la obra empieza y te dice, bueno, esto va a ser así, claro. ¿No? O sea, y además, a mí me gustaba mucho la escena de que empiece con una cosa que vos decís, ¿qué pasa? Que viene de animación de infantil y de repente, ¡brum! Todo cambia, ¿no? Bueno, y ya te da la cachetada y ya te dice, bueno, esto viene así, ¿no? O sea, ya no podés decir, bueno, no, estaba viendo y a la mitad de la hora todo se transformó, no. Esto viene de esta manera, ¿no? Y es muy loco porque la gente se ríe mucho en esa escena. Después empiezan como a incomodarse con algunas cosas, pero con la muerte, con el ataúd, con todo eso se ríe mucho. Porque la gente se ríe mucho de eso porque la risa es una de las reacciones y el humor es una de las reacciones ante lo que da miedo, lo que desconcierta, lo que inquieta. Entonces, está bien que se ría. Yo también me río. Vamos a seguir con el asado de Platón y Apología, que van un poco de la mano. Para que nos cuentes, bueno, lo que vos quieras de esas obras, que a mí las disfruto mucho. Tienen propuestas diferentes a nivel... Bueno, en uno el público está comiendo asado y en el otro no, por ejemplo. Claro. La cuestión de también cómo se trata al público en ambas obras, pero está la cuestión de esa época que por momentos se vuelve medio temporal, ¿no? De irnos a Atenas o a Grecia, pero por momentos hay cuestiones actuales, ¿no? Hay como un mix. Y que me cuentes cómo fue el proceso de esas dos obras. Básicamente la idea, digamos, nace, la idea la idea es hacer una trilogía que todavía no está terminada porque tenemos dos obras. El asado de Platón, que es una versión del banquete de Platón, el diálogo platónico, y Apología, que es una versión de la apología también de Platón, aunque yo también tomé cosas de otra apología que es la de Genofonte. Y la idea a mí me nace de que no sé por qué, leo en Wikipedia un artículo sobre Sócrates y dice que, no sé, así lo dice, no sé si lo sigue diciendo porque viste que Wikipedia va cambiando, pero en ese momento el artículo dice que en la actualidad Sócrates no sería condenado a muerte. O sea, que habla del juicio a Sócrates, ¿no? Y dice, bueno, en la actualidad no sería condenado a muerte porque las cosas cambiaron. Y yo dije, yo no estoy de acuerdo con esto. Entonces dije, quiero escribir una obra sobre Sócrates en la actualidad, ¿no? Entonces ahí nació la idea esta de hacer un Sócrates contemporáneo, un Sócrates del siglo XXI, ¿no? ¿Cómo sería un Sócrates que vive en el siglo XXI? Y ahí nace la idea de apología, que es esta, que en realidad, digamos, después es la segunda en estrenarse, que nosotros estrenamos, pero en realidad Apología se estrena antes, pero la estrena en el Teatro Picadero con Víctor Laplace en el papel de Sócrates y Horacio Peña haciendo de el narrador. Y no, había más, había un pianista, o sea, el texto lo que propone es o un unipersonal, en realidad el texto textualmente dice esta escena lo puede hacer un actor solo o lo pueden hacer 1000, creo que algo así dice. O sea, no hay digamos, restricción desde el texto, no propone una restricción. Hay personajes establecidos, pero también hay un narrador. El director que hizo la versión del Picadero, que es Jorge Azurmendi, él decidió que sean varios, ¿no? O sea, que sean por lo menos dos, o sea, el narrador y Sócrates. Y después había otros personajes que entraban, salían, ponían que estaba muy bien la apuesta. Y después de eso, o sea, y ese fue el primer texto que yo termino. Pero a la vez, paralelamente, mientras yo estoy pensando en esta apología de Sócrates, en este Sócrates del siglo XXI, hacíamos una gira con Juan Caputo, que es el actor, y estábamos haciendo una gira muy larga, una gira que arrancó en San Juan y que terminó en Ushuaia. O sea, fue una gira larguísima. Fue como 1 mes y medio de gira. Y en esa gira, bueno, eran muchas horas de manejar por la Patagonia, que no había nada, qué sé yo, muchas horas de hablar, de charlas, qué sé yo.
Y además empezó a pasar que en todos los lugares donde caíamos, Juan decía, voy a gestionar un asado, ¿no? Y terminábamos comiendo un asado en la casa de alguien. Entonces, yo en un momento digo, tenemos que hacer una hora donde vos hagas un asado en escena. Listo, dale, hagámosla. ¿Y qué hora? Y ahí apareció esta idea del banquete de Platón, qué sé yo, el asado de Platón, ¿no es cierto? Entonces, paralelamente se dio esto de yo tenía ganas de trabajar con un Sócrates actual y tenía ganas de hacer una obra con un asado en escena. Y ahí es que nace el banquete, que me costó bastante más escribirla, que Apología me salió de un tirón. El banquete me costó mucho escribirla y costó el proceso de puesta en escena. El final, me acuerdo que nos costó mucho. Y una vez que la estrenamos también costó mucho, porque es una obra que se va haciendo, o sea, si bien la ensayamos, invitamos amigos, hicimos asados, es una obra que se va haciendo mientras va sucediendo, ¿no? Y entonces, medio como que la obra yo creo que estuvo a punto como a la 10ª o 12ª función, que además no era tan fácil hacer funciones, porque requiere toda una... Digo, no era que podíamos una hacer... parrilla desde el vamos. Claro, requiere toda una envergadura que era muy difícil. Así que yo creo que recién en 2017, si bien estrenamos en 2015, recién en 2017 la obra ganó fuerza, ¿no? Y llegó, digamos, al punto que está ahora, que yo creo que está muy bien. Y bueno, eso, no, básicamente, digamos, nació de un poco de la voluntad de hacer una obra con asado. También esta idea del Sócrates, ¿no? Hablar sobre el amor, que es de lo que hablan en el banquete, ¿no? O sea, el banquete, el asado es una obra más, menos política, aunque tiene un poco de política, y Apología es una obra mucho más política, ¿no? Así que... Y antes de pasar a la siguiente sección, a nivel puesta, ¿por qué llegas a la decisión de que Apología con Juan sea algo tan minimalista en cuanto a puesta, ¿no? Como, bueno, yo la vi ahora 2 veces, en una había una silla, en la otra había un cajón. Pero digo, una cosa de que vos apelás al recurso de... Con la soga te la pones en la mano, esos Sócrates te la sacás y eso, pero vestuario como que se mantiene más o menos igual, ¿no? Digo, esa síntesis de la puesta, ¿a qué responde? A que era muy difícil contrastar el dispositivo de puesta en escena del asado, ¿no? O sea, era como decir, bueno, ahora hicimos un asado en escena, ¿no? Y todo el mundo se va de la obra diciendo, vi una hora con un asado, ¿no? Entonces, ¿cómo competís contra esto? No se puede, digamos, o sea... ¿Qué vamos a hacer? Una hora donde haya, no sé, o sea, un costillar, no sé. Así y tampoco, porque hubiera sido casi lo mismo, ¿no? Entonces, bueno, nada. Entonces dije, bueno, vamos al otro extremo, ¿no? Al minimalismo. Y de hecho, vos, claro, viste 2 versiones. Y de hecho había otra. Cuando la estrenamos tenía como una cosa más, una puesta en escena un poquito más compleja, con luces. Y cada vez que yo la veía, iba diciéndole a Juan, no, che, tenemos que sacar más cosas, tenemos que sacar, hasta que llegamos a un momento donde le digo, Juan, sacá la silla, no es necesaria. Me dice, sí, tenés razón. Y entonces sentate en el cajón peruano y hacelo todo desde ahí. Y le digo, y mira, no vamos a poner música desde afuera, que yo a ese momento le ponía música desde afuera. Un momento teníamos un violinista que era Tomás, en escena, pero como Tomás no siempre podía, qué sé yo, teníamos la opción de hacerla con track. Ni siquiera el track. Banquémonosla con el cajón peruano, listo, ya está. Entonces era bueno ir despojando la obra y llevándola al extremo contrario al asado, ¿no? El asado requiere una parrilla, requiere carne, requiere luces, requiere que, o sea, la gente esté sentada con platos, qué sé yo. Bueno, esto no requiere nada, es absolutamente despojada. Es el actor con un banquito, obviamente tenemos una linda puesta de luces y todo, pero solo eso. Cristian, si te parece, vamos a pasar a la siguiente sección. Se llama Notas al Pie, justamente haciendo referencia al nombre del programa, donde vamos a mencionarte diferentes obras tuyas, con la intención de intentar no dejar afuera ninguna. Vos contanos alguna anécdota, alguna experiencia, reflexión, lo que tengas ganas. Me gustaría mencionarte Fuerza Atómica. Fuerza Atómica. Bueno, Fuerza Atómica es un espectáculo sobre historia de la ciencia que nació, digamos, una idea. Yo había hecho un espectáculo científico, era Los Sonámbulos, y venía con la idea esta de decir, che, hay que hacer la historia de la ciencia como si fuera lucha libre, ¿no? Y entonces le cuento la idea a Guadalupe, que es la directora del Centro Cultural de la Ciencia. En su momento ya tuve una entrevista con ella, entonces me dice, ¿ustedes tienen alguna obra de teatro de ciencia? Sí, tenemos Los Sonámbulos, bla, bla, bla. Le digo, mira, yo tengo una idea, te la cuento, no sé qué. Le digo, quiero hacer una obra de lucha libre, tipo Titanes en el Rincón. Me dice, sí, hagámosla. Digo, mirá que es muy caro, le digo, porque requiere...
no importa, vamos a tratar de conseguir los fondos, no sé qué, bla, bla, bla. Y bueno, y se pudo hacer, digamos, por eso, porque el C3 puso la producción. Porque es una obra, se puede hacer en el teatro independiente, pero requiere un esfuerzo descomunal, porque son muchos actores que tienen que hacer acrobacia, muchas horas de ensayo. Entonces, y además es una obra que, por lo menos como está montada ahora, requiere también de mucho público. Una obra no funciona con 10 espectadores, funciona con 100 o con 500 o con 1000. O sea, por lo que genera, digamos, la idea de la lucha libre, ¿no? De la masa. Entonces, por eso era una obra para hacer en un contexto determinado, con una producción, ¿no? determinada. Y estuvo buenísimo. O sea, fue increíble. Llenamos todas las funciones en el C3. Decíamos, re loco, porque no sé, en las 2 semanas que se vieron la habían visto 10.000 personas de repente la obra, porque eran 500 personas por función, llenábamos siempre se quedaba gente afuera. Así que sí, fue un proceso re lindo. Te menciono a los Lugones, que bueno, no sé, ya vos tenés como obras que las haces hace muchos años y hoy en día las seguís haciendo, pero Los Lugones justamente es una de las obras que ya no sigue, ¿no? No, claro, lo que pasa es que el problema con las obras como Los Lugones, Fuerza Atómica o espectáculos más grandes, de mayor formato, es que requiere, digamos, de un equipo de gente que esté dispuesto y por ejemplo, Los Lugones éramos 5 en escena, si mal no recuerdo, más siempre te necesitas obviamente un asistente, tenía todo un vestuario, un cosa que hay que trasladar, ¿no? Entonces, hacerla requiere una movida que bueno, que requiere un esfuerzo, ¿no? Y entonces, claro, cuando se descontinúa por X motivo, es muy difícil retomar. A menos que tengas, salió un festival en Europa, bueno, sí, dale, vamos. Pero si no te aparece algo así, es muy difícil de retomar, porque si voy a retomar la obra para hacer 3 o 4 funciones más por la lógica, yo me muevo en el conurbano, como ustedes saben, entonces la lógica del conurbano es, haces una función en una sala, otra función en otra, no podés hacer una temporada de 10 funciones, porque no es así, digamos, no es la lógica. Entonces es muy difícil retomar. Y los espectáculos que yo sigo teniendo en cartel, los que tenemos en repertorio, son espectáculos que son muy fáciles de volver a hacerlos porque es llamar a un actor o a 2 o a 3, o por ejemplo, no sé, en el caso de Área 18, que es la obra con más actores que seguimos haciendo, somos 4 en escena, más una quinta que es Ana, que es asistente de dirección y que nos acompaña, pero por ejemplo todo entra en mi camioneta. Entonces yo sé que la hora la puedo llevar, ¿no? O sea, y si sale una función, además es mucho más reciente, la hora la estrenamos en el 2019, con lo cual, y seguimos haciendo funciones, con lo cual si sale una función mañana, es llamar a los actores y decir, che, bueno, nada, repasemos el texto en el camino hacia la función. Si no, digamos, no sé, por ejemplo, si hoy quisiera retomar Lugones, tendría que volver a ensayar, Entonces, nada, la obra esa específicamente se descontinuó porque, bueno, además, en ese momento uno de los actores era de Bahía Blanca, hubo que reemplazarlo, se bajó otro de los actores, hubo que reemplazarlo. Ya cuando eran muchos reemplazos, mucho qué sé yo, se empezó como a tornar difícil y por eso es que la obra se descontinuó y se dejó de hacer. Lo mismo que con otras, ¿no? O sea, o Fuerza Atómica, tampoco se puede seguir haciendo, digamos, si no hay una producción, ¿no? ¿La premisa de Los Lugones cuál era? Si lo queremos refrescar. Los Lugones es una obra que yo escribo para el Bicentenario. Para el Bicentenario. Yo conocía la historia de los Lugones, que es una historia increíble, que de la historia de toda esa familia. Y entonces dije, bueno, quiero hacer algo con esto, y empecé a trabajar con el texto de los Lugones, con la historia, pero bueno, no me apareció algo realista o algo de contar la historia esa narrativamente de una manera, como se dijera, clásica, sino que me apareció como un tipo de relato muy, muy fragmentario. Después, buscando una frase de Piglia, él dice que la literatura habla de la pesadilla de la historia, ¿no? O sea, como es la pesadilla de la historia. Y entonces dije, sería para mí la mejor definición de los Lugones. Es como la historia, la pesadilla de la historia argentina, ¿no? Es muy onírica la obra, está atravesada por... Y la puesta en escena en ese momento, para ponerla, nosotros somos muy amigos de Guillermo Heras, que es un director español,
bueno, él la leyó, Guille, y me dijo, me encanta la obra, no sé qué, empezamos a buscar la manera de hacerla con él, la presentábamos en varios lugares así para hacerla oficialmente, digamos, hasta que finalmente dijimos, Guille me dice, no, hagámosla igual, aunque sea independiente, no pasa nada. Entonces hicimos el esfuerzo de producción, porque bueno, había que pagarle. Guille se consiguió los pasajes, si mal no recuerdo, o venía a hacer otra cosa, y pudimos como cruzar. Nosotros le pagamos el departamento para que esté todo el año en Argentina, resignó su cachet, digamos, que no lo hubiéramos podido pagar, y montamos Los Lugones en un mes de laburo. Que abarcaba la historia de esa familia desde principios del arranca con la batalla de Curupaití, claro, y termina, digamos, de hecho termina diciendo, bueno, ¿cuánto falta? Dice, ¿no? O sea, como... Porque llega la dictadura del 76, sí, ¿no? sí, abarca bastante. Claro, lo que pasa es que Los Lugones es Leopoldo Lugones, el más conocido, que es el escritor, que digamos, ahí lo gracioso, lo inquietante es que él empieza siendo anarquista y termina siendo facho, pero facho recalcitrante. De hecho, hay una anécdota de que cuando asume la dictadura de Uriburu en el 30, bueno, Lugones apoyó la dictadura y le piden que escriba los discursos, y eran tan fachos los discursos que dijeron que, o sea, más facho que lo de la dictadura. Esto es real. Pero en el medio tiene una historia de amor con una maestra, que es una historia que se conoce mucho más tarde, porque aparecen las cartas que se escribían con la maestra, y además muy loco porque firmaban con sangre y con semen las cartas, y se suicida, ¿no? Se suicida en el Tigre. El hijo de Lugones, Polo Lugones, jefe de la policía de Buenos Aires, tiene así como un episodio muy turbio fue director de un reformatorio donde parece que pasaba lo que no pasaba, y además tiene el triste honor de haber sido el inventor de la picana. O sea, yo busqué esta información porque decía, no puede ser que haya sido el inventor de la picana, y aparentemente es así, digamos, fue el tipo que por lo menos impuso la picana como método de tortura a nivel mundial. De hecho, en la obra hacemos un chiste con eso, porque decimos, bueno, los argentinos inventamos el dulce de leche, el colectivo, la milanesa, la napolitana y la picana, ¿no? O sea, pero después, la hija de Polo, la hija del torturador, es Piri Lugones. Y Piri Lugones es montonera y desaparecida. Y entonces la historia se cuenta que es incomprobable, por supuesto, porque nadie estuvo ahí o los que estuvieron ahí no saben, pero el mito dice que ella le gritaba en el 76, ustedes no saben torturar como mi viejo, ¿no? O sea, era... y que se decía que se presentaba como la nieta del escritor y la hija del torturador, ¿no es cierto? Y finalmente su hijo Alejandro, el hijo de Piri, que también se suicida en el Tigre como el bisabuelo, digamos. Y Polo también se suicida. O sea, una historia así atravesada por la... Tremendo. Sí. Entonces me parecía que esa historia era muy rica para tomar, y bueno, y ahí fuimos atravesando además con algunos cuentos de Lugones, ¿no? Con material literario, y bueno, ahí salió la obra. Tenemos más títulos tuyos que no pudimos mencionar, como Tsunami, Área 18, tu otro libro, Margarana, y bueno, muchas más cosas, toda tu cuestión académica de las exposiciones. No hemos podido, así que Nico va a terminar la sección con otro de los títulos que es el último, el más actual, podríamos decir, uno de los más actuales. Sí. Cristian, ¿qué nos podrías contar sobre Dos pedazos de tierra? Bueno, sí, no está estrenada, claro, de hecho, todavía. Claro, quizá cuando salga esto ya se estrena, bueno. No, seguramente, bueno. 31 de marzo de 2023, con lo cual si esto no sale sé 2025, claro. Que sepan... Bueno, entonces digamos que ya se estrenó, ¿no? Sí. No, Dos pedazos de tierra es un proyecto que yo le propongo a Mica y a Omar a partir, digamos, de una convocatoria del Instituto Nacional del Teatro, que era para hacer obras sobre las Malvinas. El año pasado se cumplieron 40 años de la Guerra de Malvinas, y el Instituto Nacional lanza esta convocatoria. A mí me parece, más allá de la convocatoria en sí, me parecía como interesante. Les digo, Omar y a Mica se copan, presentamos y quedamos. Yo había escrito un poema muy largo, digamos, y una idea de puesta, que quería hacer una obra, lo que se dice, bastante performática, digamos, no digamos, una obra de sentarse a ver, sino una obra, digamos, de otra índole. Y bueno, hago la propuesta, y bueno, cuando sale, empezamos a ver con Omar y con Mica cómo hacer, ¿no? Y aparece como diferentes ideas de puesta, y bueno, yo creo que va a ser un gran proyecto, ¿no? Es una intriga total qué va a pasar con el público, con la obra.
Primero porque todavía hasta el día de la fecha, bueno, Rodrigo es uno de los actores de la obra, hasta el día de la fecha no la pudimos hacer toda, porque además no sé si la vamos a poder hacer toda antes del estreno, digamos, porque son diferentes partes en diferentes lugares de la sala, ¿no? Tiene algo de... Pero bueno, hay algo de eso, de la lógica del happening, de lo que sucede en el día, que para mí, yo le decía a Omar y a Mica, es parte del proceso, ¿no? O sea, esto es así, es una obra que va a suceder, porque el proceso es va a suceder, cuando se estrene, digamos, vamos a ver qué pasa, ¿no? Y tiene como una primera parte que es de teatro de objetos, con un relato sobre Malvinas, muy científico, entre comillas, ¿no? Una segunda parte que es más de interacción con el público, y una tercera parte que es para mí la más potente, que el público se mete literalmente en una trinchera, digamos. O sea, se mete en una trinchera o sea, que está sentado y que el techo está acá, ¿no? O sea, entonces, esa parte, hasta que el público no la vea, no vamos a ver qué pasa, ¿no? Si se van a sentir incómodos, si se van a enojar, si van a llorar, no vamos a poder parar de dejar de llorar. Porque aparte la escena de la trinchera, no es que hay un conflicto donde la gente está, viste, diciendo a ver qué... Es estar con los soldados. Exactamente. Es ahí, es como apaladear ese momento. Sí. Sí, en un punto yo creo que es muy cinematográfica esa escena, ¿no? Pero cinematográfica en el sentido francesa, más. Claro. De este cine, digamos, que te lleva como en ambientes, ¿no? Sí. Que Mateo lee una carta de un excombatiente que realmente escribió y es una carta real. Claro, sí. Lo cual quizá el público no lo sabe, pero para el que lo interpreta es más potente. Incluso. Totalmente, ¿no? Y eso pasó también, ¿no? Que cuando la empezamos a pensar, bueno, hagamos esto. Omar y Mica van a una casa de rezagos de Malvinas y se encuentran con un loco fanático de Malvinas que les dice, yo les presto casco, qué sé yo, y les trae una carta real que fue escrita por un soldado, qué sé yo, y la leen y lloran, y entonces dice, esto tiene que estar en la obra, ¿no? Y entonces aparece en la obra. Y bueno, y así también, ¿no? Y hay muchas cosas que interpelan, ¿no? O sea, tiene algo, tiene todo de teatro documento, ¿no? Del teatro documento que hoy está tan de moda, que tiene ese poder, digamos, de que lo que vos estás viendo, sabés que pasó y pasó, y entonces tiene ese poder, digamos, de lo real en términos lacanianos, ¿no? Lo real inquietante, ¿no? O sea, de que esta cosa de decir, che, pero esto pasó, sí pasó, ok. ¿No? O sea que es muy curioso, porque por ejemplo, hace poquito vi una obra que se llama El Desmontaje, una obra uruguaya que me gustó mucho la obra, pero hay un momento, no quiero spoilear nada, porque además la obra piden específicamente que no se spoilee, que se cuenta algo y en un momento donde eso que vos crees que realmente pasó, no pasó. O sea, te dice la actriz que no pasó. Y entonces ahí hay como una desilusión, ¿no? O sea, como, pero entonces esto que estuve viendo, ¿no? Entonces, o por ejemplo, no sé, a mí me pasó una tontería, ¿no? Una película que además es muy mala para mí, que se llama La Tormenta Perfecta. No sé si recuerdan esa película. No la vi, sé que está. Sí, bueno, nada, es muy mala la película, pero además de que es muy mala, digamos, la película te la venden como una historia real o basada en hechos reales. Y claro, cuando termina la película se mueren todos. Entonces están en un barco, en medio de la tormenta y mueren todos. Entonces, sí, pero ¿cómo vas a ver hechos reales? Sí, se murieron todos. O sea, ¿cómo sabes qué pasó? Entonces como que, sí, pero me estás mintiendo. O sea, todo lo que me mostraron de que el tipo le pasó tal cosa, es una mentira, porque es una idea de alguien que... Porque realmente además están incomunicados ellos, ¿no? Entonces, como que te desilusiona, ¿no? Y entonces... Me parece que al revés, en el caso de Dos Pedazos de Tierra, vos tenés, por más que se haga ficción sobre... ¿Sabés que esto pasó, no? Y además, bueno, en el caso de Dos Pedazos de Tierra no hacemos ficción sobre, ¿no? O sea, sino que lo que estamos haciendo es como mostrando lo que fue. Entonces, eso tiene mucho poder. Por eso está tan de moda. Ahora hacemos una respuesta por si la obra ya está estrenada. Muy buena el estreno de la obra, Cristian. Sí. Y después ponemos, depende cuándo salga. Claro. Cristian, si te parece, vamos a pasar a la última sección. Dale. Se llama Vaya a saber qué, donde vamos a hacer una serie de preguntas, un tanto abstractas. 5. Okay. 5 preguntas. Vos sentite en total libertad de contestarlas al lado que a vos más te interpele, para donde vos las interpretes. Dale. La primera es, ¿con qué personaje histórico te gustaría compartir un café? Qué difícil. Deben ser varias, pero bueno, puedes elegir dos. Con Nietzsche, que es el primero que me vino a la cabeza. Sí, me gustaría sentarme con Nietzsche, que seguramente me caería muy mal como persona. Pero charlar un rato con Nietzsche creo que me gustaría. ¿Y una frase que no te identifique? Que no me identifique.
Una frase que no... Qué difícil. Uf. Una frase que no me identifique. O una palabra. Hmm. Eh, bueno, qué difícil, qué difícil. Este es un silencio de radio. Igual no lo vamos a cortar. No lo vamos a cortar, ok. No, estaba pensando en algunos lugares comunes que yo no, por los que yo no abogo. Por ejemplo, una frase que no me identifica es el amor vence al odio. No me parece. Me parece que el amor y el odio se contrastan uno y otro. Entonces, esa frase, no sé si no me identifica, no estoy de acuerdo con esa frase, ¿no? O sea, no creo que, entonces, es algo que me parece que digo, y mencioné esa frase, entre otras que creo que podía haber mencionado, que todas se me borraron ahora, porque creo que son ese tipo de frases de lugares comunes, que parecen muy comunes y muy racionales, pero que si los pensás un poquito decís, no, pero che, esto no es verdad. No sé, como que... Entonces, ese el amor vence al odio, yo no estoy de acuerdo, me parece que... Pero no estoy de acuerdo no solo porque el amor no venza al odio en términos de que además no se verifica en la realidad, sino que además me parece que hay un complemento ahí entre amor y odio, entre pasión y deseo. Entonces, son dos sentimientos mutuamente conectados. Cristian, ¿qué director elegirías para dirigir una película sobre tu vida? Cine o teatro. Y yo si tuviera que elegir así, digo Spielberg, porque además es un director que yo me marcó. No sé si ahora es el director que más me gusta, pero me marcó la infancia, ¿no? Y claro, después, por ejemplo, descubrí que muchas de las películas que yo creía que eran de Spielberg, en realidad, por ejemplo, eran de Robert Zemeckis, ¿no? Volver al futuro, ¿no? Un montón de películas que él a veces produce. Él produce, claro, el de Steven Spielberg, y yo decía, y yo creía que era... pero creo que Spielberg, sí. Seguro que va a ser comercial, si lo hace Spielberg. Sí, se va a vender bien, Cristian. Se va a vender bien, claro, pero le pone una onda, ¿no? No, ¿viste los Fabelman, la última que hizo? No la vi todavía, no la vi, me dijeron que está muy bien. Bien Spielberg. ¿Viene Spielberg? Sí. Viene Spielberg. Sí, además el Spielberg de... A ver, está el Spielberg de Múnich, está el Spielberg de La lista Schindler, claro. De la primera película que hizo, que es increíble, no me acuerdo cómo se llama, pero... Infierno en la carretera se llama, la del camión y el auto. ¿No la viste? Uf, es buenísima. Como que escapé al inicio. Sí, no, esa es buenísima. Iba a decir que... Perdón, yo sé que estamos al tiempo justo, pero quiero contarlo. No, que ayer vi una entrevista a López Pucho y él contaba que cuando fueron a hacerle luthier a Colombia, conoció a García Márquez y fueron a almorzar a un departamento, ¿no? Y iba con esto que decías de Nietzsche, ponerle que elegís un personaje más de ahora. Ajá. El arte te permite a veces cruzarte con esa gente que vos admirás y que quizás es como una profesión que inevitablemente a veces te puede cruzar con gente que vos realmente admirás y decís, che, pero yo vi todas tus películas y ahora viniste a ver la obra. Entonces bueno, quizás si elegías a alguien actual en una de esas, capaz inclusive. Capaz puede pasar, claro. Sí. Como que traigo eso, me parece que es un ambiente fecundo para que... De una. Sí, y de hecho me ha pasado, no digo pasar a encontrarme con mi ídolo o con algún ídolo, pero sí de cruzarme con alguien a quien yo vi de lejos y de repente decir, no, qué sé yo, a ver, mi primer espectáculo teatral que no mencionamos poco, que es la lección de anatomía, a mí me pasó que fui a ver la obra y dije, yo quiero actuar acá, y a las 3 semanas estaba actuando. Claro. Así que sí, puede pasar en el mundo del arte. ¿Y qué banda o cantante musicalizaría la película de tu vida? Banda o cantante musicalizaría la película de mi vida. Y yo sé que va a salir carísimo, le pondría música a los Beatles. No, si no sabes quién, para ya, un poquito más barato, igual caro también, Charly García. Sí, ya que estamos, a Charly García. Conseguimos, Charly. Sí, a Charly vamos a conseguirle, claro. Bueno, Cristian, para ir finalizando esta última pregunta, repito, tomalo para el lado que a vos más te remita. Desde acá, ¿cómo ves a los que están allá? Ok, desde acá, ¿cómo veo a los que están allá? A mí me remite a la muerte esa pregunta, ¿no? Aunque digamos, justo ayer hablábamos al final de la hora del asado, de que yo tengo 44, digamos, y estoy en una edad donde todavía estoy en el umbral, todavía no empezó a pasar, pero donde está por empezar a pasar que de repente se empieza a morir gente que vos conocés, y de repente empezás como a estar más en riesgo de muerte vos, y en riesgo de muerte de los que te rodean,
Y empieza como a aparecer esta idea del allá, ¿no? Del allá. Y entonces, no sé, me parece que desde acá como veo a los que están allá y te queda como ese recuerdo, ¿no? O sea, hay una película que se llama Afterlife que siempre me gustó mucho la premisa que dice que después de la vida hay como una especie de purgatorio donde lo que tenés que hacer es elegir un recuerdo de tu vida para llevarte a la muerte, ¿no? O sea, entonces, como si fuera un solo recuerdo, ¿no es cierto? Entonces, y esa idea me encanta, ¿no? La idea de un recuerdo para llevarte a la muerte, de irte a la muerte con un solo recuerdo, ¿no? Y un poco es eso, ¿no? O sea, pienso en eso. Esa pregunta me remite a eso, a esta idea de los que estamos vivos y de los que ya no están, ¿no? Y un poco pasó también, ¿no? Con la pandemia, ¿no? Si bien esta cosa de que en realidad yo tuve una sola conocida que falleció, o sea, no tuve desgracias o catástrofes personales muy cercanas, pero estuvimos atravesados por la muerte, ¿no? O sea, el 2020 y 2021 fueron años atravesados por la muerte, incluso 2022 también, ¿no? Y entonces, como que de repente esa circunstancia que es tan parte de nuestras vidas, ¿no? Y sin embargo siempre relegada ahí a un lugar, apareció como muy fuerte, muy dándonos vuelta, ¿no? Entonces, y apareció esta idea de, bueno, los que se fueron, los que ya no están, los que ahí yo, de hecho, escribí un poema que lo usamos después para una obra con Omar, que es esto de últimamente la gente se viene muriendo, ¿no? Y nosotros somos los que quedamos y los que arrastramos el peso del recuerdo. Un poco también nosotros tenemos como el peso del recuerdo de los que no están, ¿no? Nos queda a nosotros. Bueno, Cristian, en un acto ceremonioso te pedimos una firma en la revista. Dale. Acá, donde quieras. Bueno, ahí lo firmo acá, mira. Ahí. Las vamos firmando a poquito, todas esas ediciones. Bueno, le damos un aplauso a Cristian, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.